Bien, pues buenos días nuevamente. Hoy, 11 de febrero de 2021, vamos a continuar entonces a terminar. Yo espero que hoy terminemos lo referente al tema de lechuga, de producción de lechuga. La clase anterior terminamos, digamos, cómo se maneja a cielo abierto y empezamos a ver bajo condiciones de invernadero con hidroponía eh, cómo es la producción de este cultivo, ¿no? Entonces, en nuestro país, si recuerdan, dentro de las especies olerícolas que se cultivan bajo invernadero, vamos a tener principalmente jitomate, chile y pepino. Serían los tres primeros, pero el cuarto normalmente anda la lechuga. Entonces, les decía, a pesar de que no es un cultivo que tenga gran superficie todavía bajo condiciones de invernadero, la productividad que se llega a obtener sí es muy, muy buena y bueno, gracias a esto ha incrementado en los últimos años el cultivo de lechuga en invernadero. Sí, Sergio, ¿tienes una pregunta? No sé si tenga diapositiva porque no la veo. Ah, no, todavía no. Ah, Todavía no empiezo a proyectar. Sí, le estaba dando nada más como los antecedentes y lo que vimos las clases pasadas, ¿no? sí, profesor. Ok, entonces voy a empezar a proyectar. Les pido si me avisan si ven ya la imagen. Ya la veo. Ok. Bueno, entonces, les decía que bajo invernadero, pues la productividad se incrementa bastante. Nosotros podemos llegar a tener sobre todo porque podemos meter muchos ciclos, ¿no? El ciclo se acorta, el ciclo de producción se acorta mucho con relación a campo abierto. Esa sería una de las primeras ventajas. Y la segunda, bueno, si tenemos condiciones más o menos controladas dentro del invernadero, pues podemos producir durante todo el año. En algunas regiones no hay tanto problema y se puede producir todo el año, sobre todo en clima templado, ¿no? En clima muy cálido, pues a lo mejor sí se limita a un periodo cuando hace mucho calor. Pero bueno, aquí, por ejemplo, en Chapingo, estos son algunos trabajos que se hicieron ya hace algún tiempo, en la década de los 90s. Y bueno, vean, era una lechuga tipo iceberg y les decía que el problema que llega a tener es que la cabeza no se compacta mucho. Entonces, se desarrolla mucho el follaje, ¿sí? Aquí me imagino que es la nutrición en parte y en parte también la temperatura, ¿no? Que es el motivo por el cual a veces no se forma la cabeza tan compacta. Sin embargo, bueno, es factible meter cultivares pues que no sean de cabeza compacta. Y de esa forma, pues, tenemos una buena producción. Aquí, por ejemplo, esta tiene excesivo follaje, si se dan cuenta. El repollito que se forma en medio, la cabecita, pues no. Aquí vemos una del lado izquierdo. Voy a poner el puntero aquí, en esta parte. Sí, donde sí se alcanza a notar la cabecita, ¿no? Pero hay otras como esta de aquí que no se ve muy bien la formación. Entonces ahí más bien hay que cuidar el manejo y bueno, si podemos controlar un poco el ambiente, pues que no se eleve la temperatura mucho, ¿no? Para que hubiera la posibilidad de producir este tipo de lechugas. Y bueno, lo conveniente, pues a lo mejor sería buscar mejor otras opciones, ¿no? Otras variedades que no tengan que no tengan formación de cabeza, ¿no? Que no sea esa digamos, lo principal. Les pido si cierran sus micros, por favor. Pues, ya si hay una pregunta, pues adelante, ¿no? Bueno, los almácigos bajo invernadero, pues ahí podemos meter una densidad muy alta.
se pueden meter hasta, decíamos la clase pasada, podemos hacer semilleros con 200 cavidades, charolas de 200 cavidades, o bien charolas de hasta 400 cavidades. Y bueno, ahí desarrolla el cultivo de la lechuga. Si usamos 200 cavidades, más o menos nos da cerca de 1000 plantas por metro cuadrado de espacio útil. ¿Sí? Entonces, pues no ocupamos, digamos, tanto espacio de invernadero para meter una densidad como la que veíamos anteriormente, ¿no? En las lechugas, debido a que sí se desarrolla un poco el follaje, pues podemos meter unas 15, 16 plantas por metro cuadrado de invernadero. ¿Sí? Si manejamos, por ejemplo, distancias de 25 por 25, pues nos cabrían 16 lechugas en un metro cuadrado de cama útil, ¿no? Esto equivale más o menos a unas 12 plantas por metro cuadrado ya de invernadero, considerando los pasillos. Y esto pues sería una densidad de 120,000 plantas por hectárea. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son los tiempos que llega a tardar en algunos de estos sistemas, ¿no? La producción de lechuga. Pero bueno, esto nos da pie a que podemos meter varios ciclos durante el año. Y ya la productividad que llegamos a tener, pues no se compara con las 24 toneladas que nos da a campo abierto. Y sobre todo la tipo iceberg, ¿no? Que sería la que más se cultiva en nuestro país. Bueno, aquí ya tenemos ya distribuidas las plantas, ¿sí? Aquí más o menos esta densidad es la que les comentaba, de 25 por 25. Generalmente las camas las hacemos de 1 metro de ancho, y aquí tenemos cuatro hileras, ¿no? Entonces quiere decir que la densidad está a 25 centímetros. Y entre plantas también la podemos manejar a 25, 30 centímetros, pues nos baja un poco la densidad al final, pero si manejamos en marco real, digamos 25 por 25, nos puede dar hasta 120,000 plantas por hectárea en un ciclo, ¿no? Bueno, aquí la otra opción también, por ejemplo, estas son camas con tesontle, pero bueno, se les pone el acolchado y con esto nos permite ahorrar también un poco de agua, ¿no? Ya algunos de ustedes que están tomando acolchados, pues hemos visto ya los beneficios, ¿no? que produce, que provoca el acolchamiento. Entonces también bajo invernadero, pues es una técnica que se puede implementar. Y la principal, digamos, es la conservación de humedad, pero tiene otros beneficios, ¿no? También. Sí, ahí va el desarrollo de las lechugas, sí, hasta llegar a la diapositiva con la que iniciamos hoy, ¿no? Hasta así, vean, se va cerrando y pues prácticamente ocupa todo el espacio, ¿no? de la cama. Y bueno, la otra ventaja de las condiciones controladas, pues es de que podemos meter distintos cultivares, ¿no? Y ya dependiendo si tenemos un mercado selecto donde nos pidan variedad, pues también lo podemos lograr. Ahí está la lechuga, esta igual es la de tipo iceberg, la que forma cabeza. Ahí vemos cómo sí se forma el repollito, la cabecita, pero en ocasiones tiene esa limitante, ¿no? De que no es tan compacta como la que se produce en el campo. Esto no quiere decir que no sirva, ¿no? El problema es que el peso va a ser menor. Y en ocasiones, para algún tipo de mercado, te lo compran por peso, no por pieza, para este tipo de lechuga. Ya las que son de hoja se comercializan más bien con base en la pieza, en un precio por pieza, no por peso, ¿no? Sobre todo las de hoja abierta. Y bueno, se pueden meter cultivares, les decía, distintos cultivares en un mismo espacio. Las necesidades nutrimentales no cambian mucho. Las necesidades, por ejemplo, de radiación, ahí sí pueden variar.
Les decía que en el caso de las lechugas moradas, sí, estas van a tener producción de antocianinas, ¿no? Por eso se torna esta tonalidad en las hojas. Y esto se puede lograr muy bien en campo. En invernadero, vamos a ver ahorita al final de esta presentación de un ensayito que hicimos nosotros el año pasado, en el cual no pintaron como en el campo. Entonces aquí, si tenemos una cubierta que sea blanca lechosa, tiene protección contra rayos ultravioleta, generalmente el plástico. Entonces la radiación UV es la que nos va a provocar la pigmentación fuerte, ¿no? Este tono morado casi negro en ocasiones, ¿no? Sí, y aquí se dan cuenta, pues este invernadero tiene el polietileno transparente. Entonces aquí se puede, aquí no hay efecto tanto, ¿no? De la cubierta, entonces la pigmentación se alcanza prácticamente igual que en el exterior. Entonces, eso es algo que sí hay que cuidar, ¿no? Al momento de seleccionar la variedad que vamos a producir. Sí, vean aquí, también tiene una buena pigmentación. Aquí tenemos una variedad verde rizada contra esta morada rizada, ¿no? Y pues las dos están bien, incluso esta se ve que llenó más rápido el espacio que la verde, ¿no? Sí, aquí tenemos otra toma y de lo mismo. Bueno, que hay algunas empresas en nuestro país que les decía ya han implementado el sistema de producción de este cultivo bajo invernaderos, ya digamos con una superficie considerable, ¿no? Entonces, en la empresa esta, la Invernaderos Las Obsidianas, ellos están produciendo entonces lechugas bajo condiciones de invernaderos y bueno, principalmente es para mercado selecto, ya sea para exportación o para mercado nacional, sobre todo de tiendas de autoservicio. Entonces, la cubierta, pues les decía, hay que tener cuidado. Esta es una cubierta que no limita mucho la radiación, ¿no? Ellos se dedican a producir este tipo de lechugas. Se le conoce como lechuga Boston, lechuga mantequilla, ¿sí? Sí, bueno, por el sabor, ¿no? Que llega a tener cierta cremosidad, pues es la percepción con relación a otras que es más, no tienen este sabor o esa consistencia al momento que la consumimos. Bueno, esta presentación o estas diapositivas nos las proporcionó esta empresa, Las Obsidianas. Entonces, lechugas de especialidad van a ser tipo Boston, también producen orejonas miniaturas, rizadas rojas y rizadas verdes. Y bueno, tienen dos tipos de presentación, ¿no? Sí, ahí vemos en el exterior, digamos, cómo vemos la lechuga, la tipo Boston, ya cuando está lista para comercializar. Y bueno, llega a formar cierta cabecita, ¿no? No compacta, pero en la parte del centro, pues también tiene una tonalidad más clara. Entonces, esta, digamos, es la característica de este tipo de variedades. Las hojas generalmente son redondeadas o oblongas, ¿sí? Y llegan a veces a desarrollarse hasta 20, 30 centímetros más o menos de ancho. Entonces, eh, y una lechuguita nos puede dar unas entre 20, 30 hojas, dependiendo del tiempo que la dejemos, ¿no? Sí, aquí están las lechuga orejona, pero miniatura, ¿sí? Y también su característica de una tonalidad un poquito más clarita al centro. Me parece que ellos no hacen la práctica de amarrarlas, ¿no? Dado que como es miniatura, esta en muy poquitos días, pues ya casi está, digamos, para cosecha, entre los 20, 25 días ya está lista, ¿no? Bueno, para cosechar después del trasplante. Y en el caso de las Boston tardan un poquito más, llegan a tardar unos
35, 40 días, ¿no? de ciclo. Y si, bueno, después del trasplante. Y si recuerdan, en campo llegan a estar en unos 80, 90 días. Entonces, la reducción en el ciclo prácticamente es de la mitad o incluso más, ¿no? Y bueno, ellos comercializan también ya, digamos, mezclas, hacen mezcla de diferentes cultivos y pues lo comercializan ya como una ensalada. Entonces esto pues ya es valor agregado y digamos con una lechuga. Yo he visto varios, ¿no? Varias presentaciones, pero digamos, generalmente le meten un poco más de lechuga que de otras especies y para hacer más económico, digamos, el paquetito, ¿no? que nos venden. Y llegan a costar un paquetito de 200, 300 gramos, lo venden entre 20, 30 pesos, ¿no? Ya empaquetado. Y ahí para las personas, pues a los consumidores. Y ese paquetito, pues te cuesta producirlo, yo creo, entre 8 o 10 pesos, incluyendo el envase, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí va una ganancia. Y la otra ventaja es que te dura más tiempo, ¿no? Después de que lo cosechas. En algunas ocasiones sí le llegan a hacer un tratamiento para desinfectar, pues, y que su vida después de la cosecha dure un poquito más. Entonces, le llegan a hacer aplicaciones de algún producto para conservar. Estas son la lechuguita morada. Sí, esta es Redoc, es la variedad. Sin embargo, vean, esta no tiene una tonalidad muy fuerte. Entonces, por ejemplo, nosotros en el ensayo que hicimos el año pasado, metimos una variedad también así y más o menos tomó esta tonalidad. Los bordes de las hojas son los que tomaron un poquito más de color, pero en el centro quedó verde. ¿Sí? Y aquí vemos que también esta variedad pues no es tan de un color tan intenso, ¿no? De color morado tan intenso. Sí, Green Oak, digamos, es de la misma casa comercial. Este es verde, ¿no? Verde completamente. Sí llega a tener una tonalidad un poquito más clara al centro, pero en general es más homogéneo el color. No es un verde intenso, es un verde amarillento en general, ¿no? Y estas pues sí llegan a tener, vean aquí, fácil ha de tener entre 30 a 40 hojas, ¿no? Y para producir estas, más o menos unos entre 30 a 40 días. Después del trasplante ya tienes este tipo de lechugas. Ellos están produciendo entonces con hidroponía profunda. Entonces, cuando vimos sistemas hidropónicos, pues un poco hablamos de esta técnica, ¿no? Que se basa en el método Gehrig, que fue el que empezó con este tipo de investigaciones. Y a nivel comercial, esto de la cultivo en balsa o de la raíz profunda, ¿sí? Hidroponía profunda, digamos, es lo que ha funcionado un poco más para este cultivo. Y bueno, vean las densidades, prácticamente se cubre todo el espacio de los invernaderos. Aquí las camas deben de ser impermeables para evitar que tengamos pérdida de solución nutritiva, ¿no? La balsa que se utiliza, pues generalmente es unicel o es poliestireno, pues que sería su nombre técnico, pero pueden utilizarse otros materiales que permitan que la planta flote, ¿no? Que el material flote sobre la solución nutritiva y generalmente hacen 2 trasplantes. Ahorita creo que sí viene aquí adelante. Bueno, les decía, como hacen ensaladas, digamos, pues utilizan diferentes lechugas, diferentes cultivares, tonalidades en la hoja, o incluso otros cultivos. Este es el berro. Y bueno, bien. Pero digamos, la producción masiva es la tipo Boston, ¿no? O la mini, la orejona mini.
Y bueno, iniciaron, por ejemplo, su producción a inicios de este siglo, y más o menos la producción que tenían era de 330,000 cabezas al mes. Entonces, aquí está una, digamos, una densidad, ¿sí? Y ya después, bueno, me parece que vienen ahorita las diapositivas, pero hacen un trasplante y después de unos días hacen otro trasplante ya para que llegue ya a su etapa final, ya la densidad adecuada, ¿no? Que le permita un desarrollo óptimo. De lechuga mini orejona, por ejemplo, estaban produciendo 60,000 cabezas mensuales, ¿no? en ese tiempo. Para la producción de plántula, pues tenían su invernadero especial, ¿sí? Aquí en la etapa inicial del cultivo, bueno, por ejemplo, debe haber un poco más de humedad relativa, ¿no? Para que el cultivo desarrolle bien. Entonces es un cultivo que no requiere de altas temperaturas, son temperaturas frescas. Y bueno, en la primera etapa, humedad relativa, digamos que ande como en el 80%, entre 70 y 80%, desarrolla bien, ¿no? Riegos, pues hay que darle varios, en ocasiones más de un riego, más de 2 riegos al día. Y bueno, en la etapa de almácigo dura 30 días, ¿sí? Generalmente como utilizan densidades muy altas, decía hasta de 4 charolas, hasta de 400 plantas por contenedor, la planta empieza a desarrollar y bueno, hay que trasplantarla, ¿no? Entonces máximo unos 30 días se deja en esta etapa. Una vez que pasaron los 30 días, entonces ya se llevan a un primer trasplante. Entonces aquí vean todavía una densidad considerablemente alta, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta charola o en balsa, digamos, fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hileras, ¿no? Entonces aquí la densidad debe ser abajo de 20, la distancia abajo de 20 centímetros. ¿Sí? Entonces con esto pues todavía la tienen, digamos, a muy alta densidad. Aquí se ve, ¿no? Entonces trasplantan, ahí la dejan unos días. ¿Cuántos días? Más o menos 15 días bajo esta densidad. Y después ya la llevan al espacio definitivo donde va a terminar su desarrollo. Bueno, aquí sí dice 15 días, ¿no? Y luego el segundo trasplante ya con un distanciamiento mayor. Un distanciamiento mayor. Vean aquí cómo estaban y ahora ya las están poniendo casi al doble de espacio. Y esto se da más o menos entre los 25 y 30 días. Entonces, ¿ya cuánto tiempo llevamos? 30 días de almácigo más 15 días al primer trasplante y a los 25 o 30 días, ¿sí? Ya se hace el trasplante definitivo. ¿Sí? Y ya después 30 días, el segundo trasplante a los 15 días, ¿no? Y entre 25 y 30 días se está cosechando. Es decir, que ¿en cuántos días pasaron? 30 de almácigo más 15, 45, más 25, 70 días más o menos, ¿no? Entre 70 y 75 días se están cosechando ya las lechugas. Aquí vemos el desarrollo de la planta. Bueno, llenaron completamente el espacio y aquí vemos el tamaño, ¿no? de la lechuga. ¿Sí? Su raíz desarrolla pues sin problemas y bueno, prácticamente están sanas. Entonces aquí algunas empresas le quitan la parte de la raíz, pero le dejan un poquito de raíz. Aquí donde está el puntero, aquí le cortan, ¿no? Con una navaja
y después lo meten en este tipo de envases. ¿Sí? Este envase, no sé si en esta lo estén haciendo, ¿no? No se alcanza a apreciar. Pero, por ejemplo, en una empresa que hay aquí en Tepetlastoc, el envase trae en la parte basal, ¿sí? Una ruedita que queda aquí abajo, ¿no? Está oculta, pero ahí entra parte de la raíz y le ponen un poquito de agua a ese depósito, digamos. Y entonces la plantita se mantiene todavía absorbiendo agua algunos días después de que se cosecha, ¿no? Entonces está tan sano, digamos, el cultivo que directamente se puede ir al empaque, ¿no? Y ya esto al supermercado. Entonces, esta es una presentación. Y ya si se va a transportar, por ejemplo, a otros lugares más distantes, pues ya se utilizan cajas. Y bueno, yo creo ya les ha tocado ir a alguna empresa donde se tiene que utilizar un poco de hielo, ¿no? Para la conservación de estos, digamos, estos productos frescos. Y se utilizan cajas que van a tener un poco de cera, ¿sí? Y con esto se permite mejor la conservación del hielo y del frío, ¿no? Sí, vean aquí, esta es otra presentación, ya no son los clamshell, digamos, ya son bolsas y estos se van empaquetados. Si no les ponen frío, si no les ponen hielo, perdón, las meten en cámaras frías y ya de ahí se van luego a un Thermo King y no se interrumpe el frío, ¿no? Entonces se manejan, incluso estas pueden soportar hasta menos 5 grados centígrados sin problema. ¿Sí? Entonces se manejan temperaturas bajas para que estén frescas todo el tiempo, ¿no? Las lechugas. Entonces ellos pues ya tienen entregas, digamos, ya constantes. Obviamente sí tienen que pasar un control de calidad antes de que se envasen. Entonces hay que checar que no haya insectos, sobre todo que no haya algún producto o alguna partícula rara, ¿no? Que no sea del cultivo. Entonces pues siguen las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Entonces van haciendo, digamos, supervisión todo el tiempo y tienen una certificación. Y bueno, hay otra que se le conoce como buena práctica de manufactura, que esto se utiliza para alimentos para humanos, pues. Entonces también llevan esa certificación y con esto pues se asegura 100% prácticamente la calidad del producto, ¿no? Aquí está la mezcla, digamos, las ensaladas, que predomina lechuga, pero bueno, le meten ahí otras hojitas y pues las venden a un mejor precio, ¿no? Que si fuera el producto solo. Entonces, las empresas que han producido aquí en nuestro país bajo invernadero, pues han tendido hacia este tipo de envase, ¿no? Este tipo de presentación que les decía, además de que aumenta la vida post cosecha, pues también se genera un valor agregado al producto y un mejor precio, ¿no? Y bueno, están listas para consumirse. Y bueno, generalmente hay una persona que se encarga de todo esto, pues para asegurar, digamos, el beneficio, ¿no? Hacen mercadotecnia, hacen otro tipo de agregados, digamos, ¿no? Al producto. Sí, y bueno, ya después de aquí les digo, los comercializan o los llevan ya a donde los van a entregar a través de vehículos pues, que tienen la refrigeración también, ¿no? Entonces, se entrega el producto muy fresco a cualquier lado. Y en este caso, ellos entregan en Sam's, en Costco, en Walmart, en H-E-B, Soriana Gigante, ¿sí? O en restaurantes, ¿no? Algunos restaurantes pues ya reconocidos en hoteles.
Entonces, como que esta parte, al menos por ejemplo, en la que está aquí en Tepetlaustoc, hacen lo mismo, ¿no? Ellos se entregan, sobre todo en supermercados. Y bueno, todo esto, pues, siempre hay que hacer un diagnóstico, digamos, del mercado, gustos del consumidor y todo eso, porque todo esto es muy cambiante, ¿no? Lo que ahorita nos atrae, digamos, de repente ya pasa de moda o sale una innovación y hay que estar siempre a la vanguardia, pensando siempre en ir, pues teniendo ese principio, pues, de ir sacando mejores cosas, ¿no? O ir viendo el consumidor qué es lo que más necesita en ese momento. Bueno, en Estados Unidos, en Cornell, hay un prototipo de producción de lechuga, pero con apoyo, además de los sistemas hidropónicos, también de luz. ¿Sí? Entonces, tienen este prototipo, aquí se ve el tamaño. No ha cambiado. Sí, yo apenas entré a la página de esta universidad y sí, y se mantiene, pero han incrementado ya no nada más para lechuga, sino para otros cultivos. Entonces ellos siguen haciendo investigación. Esto ya tiene más de 10 años que lo propusieron. Y bueno, puede ser una alternativa también para mejorar la producción, ¿no? de cultivos como la lechuga. Entonces aquí vean, no dice aquí qué superficie tiene, ¿no? Pero me imagino que aquí han de ser navecitas como, ¿qué les gusta? Unos 6 metros quizás de ancho, 6 por 4, 24, ¿no? Y de largo como 20 metros. Entonces, 24 o sea, unos 500 metros de invernadero. Entonces, ahí, eso sí tienen todo bien controlado. Todas las condiciones ambientales están controladas, ¿no? El sistema de control es computarizado, entonces tú desde tu oficina puedes estar regulando todo ahí. Dice aquí, tienen solamente 2 trabajadores, ¿no? De tiempo completo y de repente otro de tiempo parcial. Y la lechuga se cosecha en 35 días después de la siembra, ¿sí? Aquí en esta región estamos hablando que en época de invierno, pues las condiciones sí son un poco adversas, ¿no? Sí llega a nevar incluso. Entonces, aún así, pues ellos están produciendo durante todo el año, ¿no? Bueno, ¿cómo es cómo es en su producción? Es también cultivo en balsas o hidroponía profunda, ¿no? Aquí vean, producción diaria, están sacando 1,200 lechugas, aproximadamente de 150 gramos. También son de tipo mantequilla o Boston. La producción anual, 238,000 cabezas de muy alta calidad, ¿no? Y la máxima intensidad de producción es 68 cabezas por pie cuadrado por año, que equivale aproximadamente a 748 cabezas por metro cuadrado. ¿Sí? Y esto más o menos equivale entre 460 a 470 toneladas de lechuga por acre por año. Es decir, alrededor de 1,000 toneladas por hectárea por año. ¿Sí? Mientras que en campo la producción anda entre 37 y 50 toneladas por hectárea. Claro, en campo pueden hacer a lo mejor 2 ciclos, a lo mejor 3 ciclos, si por lo mucho. Entonces, pues no se compara, ¿no? Los rendimientos son infinitamente superiores. Entonces, esto es algo, pues, de lo que este cultivo se puede lograr, ¿no? Sí, decíamos, tienen control de todos los factores ambientales, ¿sí? Temperatura, humedad,
radiación. ¿Sí? Tienen, pues no hay entrada aquí de insectos, son invernaderos completamente herméticos. Y bueno, vean, también, ellos también hacen trasplantes y esta, digamos, ya es la etapa final, ¿no?, del cultivo. Entonces, siembran. Aquí se presenta una secuencia de cómo hacen su producción. Entonces, por ejemplo, el día 1 utilizan solución nutritiva con 1.2 decisiemens por metro. ¿Sí? Entonces, la lechuga se desarrolla bien entre 1 y 1.5, ¿no?, de conductividad. Entonces, inician ellos con 1.2. pH lo ajustan a 5.8 y de radiación 250 micromoles por metro cuadrado. Esto durante las 24 horas. La temperatura la mantienen a 25 grados centígrados durante el día. Y su irrigación, ¿sí? Entonces riegan por debajo cada 12 horas. 15 minutos cada 12 horas. Entonces ya tienen bien programado todo. Entonces siembran, a los 2, 3 días empiezan a emerger las plantitas. ¿Sí? Si de repente salen 2 en alguna cavidad, pues eliminan una. ¿Sí? Al día 4, ¿cómo va el desarrollo? Al día 5 empiezan a salir ya las primeras hojitas verdaderas, bueno, después de las cotiledonares. ¿Sí? Al día 6 ya se le incrementa un poco el riego, entonces estaban regando cada 12 horas, aquí no se indica, ¿no?, cada cuánto, pero bueno, le aumentan, deben de reducir el periodo o bien aumentar el volumen de riego. Al día 11, ¿sí? Vean, ya tenemos 2, 3 hojas ya bien formadas y aquí viene la cuarta hoja, ¿no?, la cuarta hojita. Y las raíces ya empiezan a salir. Como están regando por subirrigación, eso motiva que las raíces también se desarrollen hacia abajo, ¿no? Aquí vemos son charolitas de polietileno. Sí, tienen 2, 4, 6, de 8. 8 por 16, 128 cavidades, ¿no? El cepellón es un poquito más grande que la de 200 cavidades. Bueno, aquí vemos el día 11 hacen el trasplante. Entonces ya sacan su cepellón. En este caso, no sé si sea lana de roca o sea espuma de poliuretano. Pero bueno, aquí ya hacen el trasplante a esa edad, ¿no? Entonces hacen el trasplante en poliestireno con una dimensión para el primer trasplante. Entonces aquí todavía la densidad es un poco más alta de la final que van a obtener, ¿no? ¿Sí? Entonces trasplantan. ¿Sí? Entonces ya, obviamente ya aquí ya va a ser a hidroponía profunda, ¿no? Este primer trasplante. Y vean, caben alrededor de 60 plantas en un panel y más o menos 97 plantas por metro cuadrado, que es una densidad alta. Entonces aquí lo ponen a los 11 días y a los 21 días, ¿sí?, ya tiene este desarrollo. Entonces aquí esta se va recorriendo como veíamos antes, ¿no? Cómo es la cosecha, se va recorriendo nada más o van jalando de un extremo las charolas o los contenedores y del otro lado van poniendo las plantas recién trasplantadas. Entonces, ¿cómo ajustan algunos de los parámetros ambientales? La temperatura del día, alrededor de 24 grados centígrados, que son 75 grados Fahrenheit, entre las 8 y las 18 horas. Y ya para la noche, la temperatura la ajustan a 19 grados centígrados, que serían 65 Fahrenheit, ¿no? pH 5.8, ese lo mantienen desde plántula. La conductividad, vean, ¿se acuerdan que
al inicio aparecía 1.2, pues aquí sigue habiendo 1.2 milisiemens, ¿no? O como dice aquí, 1200 microsiemens por centímetro. El oxígeno que tienen, digamos, en la solución nutritiva puede ser de 4 partes por millón al menos. De ahí puede ser mayor también. Y la luz, más o menos, esta es la acumulada en el día, 17 moles por metro cuadrado por día. ¿Sí? Entonces, con base en lo que le están proveyendo, tanto de la radiación natural, como veíamos ahí en una imagen, la luz artificial, entonces ellos completan 17 moles por metro cuadrado por día. La temperatura de la solución nutritiva la mantienen a 24 grados centígrados, ¿sí? Que bueno, es óptima, ¿no? Es óptimo para el desarrollo de las raíces. Y bueno, la humedad relativa ya en esta etapa hay que mantenerla abajo de los del 70%. Entonces, entre 60 y 70% ya es una humedad relativa aceptable para la etapa ya de producción. Bueno, llevan un monitoreo de todo esto. Este sensor aquí, por ejemplo, supongo que es conductividad eléctrica. Aquí nos da 0.96 milisiemens. ¿Sí? Y bueno, el pH debe ser potenciómetro. Tienen aquí el sensor cuántico para estar checando la radiación, ¿no? Y bueno, estos sensores pues generalmente van directos a la computadora. Si de repente la conductividad eléctrica llega a ser menos de 1.2, pues se hacen los ajustes, ¿no? A la hora de... Bueno, tienen que estar haciendo ajustes en la solución, ¿sí? Para que se logre el 1.2. Aquí vemos arriba las lámparas, bueno, un ventilador, un sistema o no sé si sea calefactor o ventilador, y las lámparas para proveer la radiación. Decíamos que la mantienen durante el día y durante la noche, ¿no? Sí, entonces, aquel debió haber sido calentador, estos son ventiladores, ¿ven? Sí, todo esto provoca sombra. Entonces, en este prototipo, en el caso de la lechuga, no es un cultivo que demande una radiación o una intensidad de radiación muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, aunque haga un poco de sombra con todo el equipamiento, pues no pasa nada, ¿no? Ahí sigue funcionando bien. Vean aquí a los 18 días ya cómo va el desarrollo del cultivo. ¿Sí? A los 21 días, pues ya aquí ya se llenó el espacio. Entonces aquí es cuando ya programan el redistanciamiento. Entonces, de esas 97 plantas que tenían en el primer trasplante, ahora la llevan solamente a 38 plantas por metro cuadrado. Entonces, el día 25, pues ya están en su lugar definitivo, ¿sí? Más o menos 47 gramos. Y en 7 días, al día 32, ya tienen 114 gramos, ¿sí? Y al día 35, 150 gramos. Entonces, en 35 días de siembra cosecha, están ya produciendo una lechuga comercial, que no tiene mucho peso, pero bueno, la densidad es tan alta que llegan a obtener todo ese rendimiento que les comentaba hace un momento, ¿no? Y les decía, van recorriendo, acá en la parte final, ya cuando está lista para la cosecha, pues ya nada más jalan el contenedor y ya lo cosechan y estos se van moviendo hacia allá, ¿no? Entonces ahí es donde ocupan al personal. Estas bombas es sobre todo para proporcionar oxígeno, ¿sí? En las camas. Y bueno, ahí tienen las suficientes bombas, ¿no? Para que toda la solución nutritiva tenga la concentración de oxígeno necesaria. Tienen su cuarto para preparar las soluciones nutritivas. Vean, no es un
gran depósito, son simples tinas, sí, pero con solución concentrada. Sí, aquí este debe ser para ácidos, y bueno, esta es para los demás fertilizantes. Sí, pues tienen, les decía, todos los monitoreo de las condiciones ambientales, temperatura, humedad, radiación, y pues, todo lo controlan a través de la computadora. Ok, bueno, pero esos son los estadounidenses, ¿no? Pueden sacar, ellos con 35 días están sacando hasta 10 cosechas al año. ¿Sí? Entonces, dejan algunos días, supongo, para hacer sobre todo limpieza, mantenimiento, desinfección de de todo el invernadero, ¿no? De las camas. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Evaluamos también, o hicimos un ensayito con dos variedades de lechuga. La variedad Bergams Greens, Bergams Greens es una variedad de Seminis que hemos plantado, hemos sembrado cuando alcanzamos a hacer algunas prácticas por ahí con ustedes, me parece, o con sus compañeros del grado superior. Y esta otra se llama Ruby Sky. Pues más o menos la sembramos en charolas de 200 cavidades de poliestireno. Estas tienen 35 días después de la siembra. Ya están un poquito desarrolladas, ¿no? Aquí ya las dejamos. Ya nos sobraron pues algunas del trasplante. Hicimos trasplante en contenedores que son tinas. Aquí alcanzamos a ver una que está ya rota. Sí, son tinas que les caben 20 litros de agua, ¿no? Con capacidad de 20 litros, más o menos miden 25 por 25 de ancho, 40 de largo y 20 de profundidad. Entonces aquí hicimos el trabajito con raíz flotante, ¿no? Utilizamos solución nutritiva Steiner al 100% y al 50% para comparar si es suficiente el 50%, pues no es necesario irnos a 100, ¿no? Entonces hicimos tratamientos con dos porcentajes, digamos, de solución nutritiva, ¿no? Dos concentraciones. 30 días en el almácigo. Después las pusimos aquí en las tinas. Pusimos el poliestireno con tres cavidades. Usamos ¿cómo se les llama? Se me fue el nombre. Bueno, aquí donde entran estas son charolitas hidropónicas, ¿no? Estas son estas son de 1,5 pulgadas o 2 pulgadas, no recuerdo exactamente. Pero bueno, ahí la pusimos con su cepellón. ¿Sí? Le pusimos un poquito de fibra de coco, porque estaba muy grande la charolita, entonces le rellené con fibra de coco. Aquí hay un poquito de residuos, ¿no? De lo que se cayó. Para oxigenar usamos bombitas de acuario. Sí, estas bombitas de acuario andan alrededor de 280 pesos, 350 pesos en ese rango. Tienen dos salidas y pueden alimentar hasta 50 litros, ¿sí? de agua. Entonces oxigenan hasta 50 litros. Entonces aquí, como les caben 20 litros a cada contenedor, pues una bombita la usamos para 2 tinas. ¿Sí? Aquí vemos atrás la manguerita, ¿sí? Y ya se coloca adentro del contenedor, se coloca la puntita de la manguera y ya está oxigenándose. Después utilizamos dos condiciones de iluminación. De un lado del invernadero, en esta foto de abajo,
vemos que aquí no hay luz, no hay lámparas, solamente la luz natural, ¿no? Y del otro lado del invernadero pusimos lámparas tipo LED, ¿sí? Son más o menos de 1,20 m de largo y tienen alrededor de 120 foquitos LED, ¿no? Cada lámpara. Entonces pusimos las lámparas más o menos a 40-45 centímetros de separación arriba de las plantas. Y el tratamiento con luz artificial fue nada más a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Fueron 4 horas. Entonces teníamos 2 soluciones, 2 condiciones de radiación y 2 variedades. Entonces tenemos ahí un experimentito factorial, ¿no? Todos los días estábamos monitoreando pH y conductividad. Al momento de que preparamos Steiner, la cantidad de ácido que agregamos, utilizamos ácido fosfórico, era muy bajito, era muy poco. Entonces el pH no alcanzó a disminuir, digamos, a los 6, de 5.5 a 6.5, que es lo que se recomienda. Entonces nos quedó en 7.5 para la de 100. Y en la de 50 quedó un poquito más arriba, porque ahí pues agregamos menos ácido aún, ¿no? El pH del agua que estábamos utilizando andaba en 8.7 más o menos. Entonces, en este tiempo de que no hay lluvias, el pH en esta región se incrementa un poco, ¿no? Cuando usamos fuente de pozo profundo. Y bueno, vean la conductividad eléctrica. En este caso anduvo en alrededor de 1.6, ¿no? Era la conductividad en la de 100. Y en la de 50% más o menos anduvo entre 1 y 1.1. Así alcanzó. Y bueno, ya ahí inició el trabajo. ¿Sí? Aquí vemos en la noche. Bueno, las lámparas emitían luz blanca. ¿Sí? Entonces la luz que provocaba era luz blanca. Más o menos, no recuerdo, tengo por ahí los datos, no me acuerdo cuánto es lo que daba de intensidad. Para no mentirles mejor, luego se los comento. Y bueno, una parte del invernadero entonces estaba iluminada y la otra parte poníamos una cortina de gran cover negro para evitar que la luz pasara hacia el otro lado, ¿no? Sí, aquí están durante el día y bueno, la anterior durante la noche. Bueno, aquí está el otro lado donde no le daba la luz directamente. Sí hay un poco de reflejo, pero era mínimo. Creo que llegaba máximo a 3 pies bujía aquí en esta parte, ¿no? Pues eso no es significativo, digamos, para la planta. Sí, bueno, aquí está lo que nos daba, ¿no? De radiación en la noche, las lámparas, alrededor de 381 pies bujía. Y bueno, así las mantuvimos. Unos días antes de la cosecha, vean ya el desarrollo de la planta, el desarrollo de las raíces. Un poquito la solución nutritiva un poquito se contamina con los residuos del sustrato que usamos en la charola, ¿no? Que era peat moss, sobre todo, peat moss y perlita. Entonces un poco se ensució el agua, pero eso no tuvo mayores efectos, ¿no? Se queda en el fondo. ¿Qué estamos haciendo cuando se consumía agua? Solamente reponíamos el agua, ¿no? Por ejemplo, y más o menos cada tercer día le estábamos agregando como medio litro a cada contenedor. ¿Sí? Digamos en las primeras 2 semanas y ya las 2 últimas, ya cuando estaba con este desarrollo, ya aumentaba un poquito el consumo, pero como ya creció la raíz, pues tampoco teníamos que hacerlo diario, la podemos hacer cada tercer día, más o menos 750 mililitros, máximo 1 litro, digamos,
a las tinas, ¿no? Lo que se le agregaba. Y también se alcanzó mayor consumo en la del 50% que en la de 100%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la planta pues, tiene que jalar más agua para alcanzar a satisfacer sus necesidades nutrimentales. Entonces, el consumo de agua fue mayor, o de solución nutritiva fue mayor en la del 50% que en la de 100%. Y ahí pues ya prácticamente ya están listas ya para la cosecha, ¿no? Vean la tonalidad que alcanzaron la lechuga morada, pues no fue mucha, ¿sí? Y les diré también que el plástico que tiene este invernadero nos estaba limitando la radiación en 45%. Sí, entonces, pues eso también tiene un efecto, era blanco lechoso, entonces tiene un efecto en la coloración de la lechuga, ¿no? Sin embargo, bueno, el color es atractivo aún así para el mercado. Esto fue un día antes ya de la cosecha, vean el desarrollo de las plantas, ¿sí? Al día siguiente hicimos ya la cosecha. ¿Cuántos días creen que han pasado del trasplante aquí? Bueno, son 30 días. ¿Sí? Entonces, nosotros dejamos 30 días en el contenedor, más 30 días ya en la etapa ya de producción. La densidad que tuvimos aquí fue de 15 plantas por metro cuadrado de invernadero. ¿Sí? Quiere decir ya considerando pasillos. Y nosotros aquí podemos poner otra tina pegada a esta. Estas van unidas, va una tras otra, ¿no? De este lado podemos poner otra hilera igual, ¿sí? Aquí en este lado. Ponemos otra y dejamos luego un pasillo de 50 centímetros de cada lado. Y con esa densidad se alcanzan, o con esas separaciones se alcanzan 15 plantas por metro cuadrado de invernadero. Bueno, ahí está otra imagen de cómo estaban, ¿no? Las lechugas. Este es del lado donde no había luz y del otro lado donde había. Bueno, al día siguiente ya hicimos la cosecha. Nos dio un promedio, las lechugas más pequeñas que cosechamos pesaron 321 gramos y las de más peso llegaron a tener 390 gramos. Entonces estamos hablando de que en 60 días pues tenemos el doble de peso, ¿sí? Que los gringos en 30 días, ¿no? Sí. Aquí cabe aclarar que lo que necesitamos de espacio de invernadero, pues más o menos serían, si manejamos una densidad como esa que les comentaba de 15 plantas por metro cuadrado, implica 150,000 plantas por hectárea, ¿no? Entonces necesitamos más o menos 19 metros cuadrados de almácigo, ya de invernadero o de almácigo, pues, del espacio del invernadero para almácigo se necesitarían 19 metros, considerando charolas de 200 cavidades. Entonces, serían esas las necesidades, ¿no? De semillas y de espacios, pues, sobre todo. Entonces, en esta imagen vemos, aquí separamos las hojas, ¿sí? Los tallos y las raíces. ¿Sí? Entonces ya esto pues tomamos valores de cada órgano por separado y estamos en proceso de analizar todos los datos, ¿no? de este trabajo. Entonces como ven, bueno, es factible, ¿sí? Con un sistemita muy sencillo. Aquí les digo, por ejemplo, el uso de la solución nutritiva, fue simplemente preparamos solución nutritiva al 100% y después de esa misma agarramos y diluimos en un tambo más pequeño y la diluimos a la mitad y de ahí hicimos los dos tratamientos.
hasta ahorita no notamos mucha diferencia, sí, todavía me falta analizar los datos, apenas los generamos en diciembre. Nos falta analizar si hay diferencias estadísticas, pero a simple vista, las de 50 y las de 100 prácticamente crecieron igual. El efecto de la luz todavía no es tan notorio. Entonces, prácticamente las que no tuvieron luz se comportaron igual que las que tuvieron. Aquí cabe aclarar, pues, que el invernadero sí, la cubierta del invernadero limitaba mucho el acceso de luz. Sin embargo, estas que no tuvieron luz en la noche, estaban para el lado oriente. Este invernadero está de oriente a poniente, no está de norte a sur. Entonces, como que estas en la mañana recibían mayor radiación que las de acá atrás. Entonces, como que la luz que le dimos en la noche se complementó con la que recibían en el día de diferencia entre las de aquí y las de atrás. Entonces, yo creo que por eso es que no encontramos o no se observaron así, al menos a vista, diferencias entre el uso de luz al menos 4 horas con donde no se usó luz. Y la otra situación es que con solución nutritiva Steiner al 50%, arriba, teniendo ya 1 milimol, es suficiente, ¿no? Para producir lechugas en 30 días. ¿Esto qué implica? Nosotros podemos entonces estar obteniendo, si el semillero lo tenemos en otro lado, pues podemos estar produciendo lechugas cada 30 días. Esto fue en diciembre, ¿sí? Si nos vamos a los días de un poco más calurosos, ¿sí? Esto fue de octubre a diciembre, ¿no? Sí, de octubre a diciembre. Si nos vamos a días más calurosos, pues van a ser a lo mejor el desarrollo es más rápido, ¿no? Sí. Entonces, vean esta posibilidad. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, en huertos, en nuestras casas, en las azoteas, ¿sí? Y como sale muy rápido el cultivo, pues no es necesario cambiar la solución. Entonces, aquí sí, lo importante es ir monitoreándola y que nosotros pues no se nos vaya a disparar, por ejemplo, la conductividad, que no pase mucho más allá de 1.8, ¿no? O de 1.5 incluso. Y tampoco menos de 1. Entonces, incorporándole solución nutritiva de la que se va evapotranspirando, nada más se la vamos reponiendo. Y ahí esa solución pues no consumió mucha agua, entonces la podemos seguir utilizando, ¿no? Para otro ciclo, y no sé cuántos ciclos más, habría que hacer ese ensayo también. Por ahí bueno, este trabajo yo se lo quería, bueno, lo íbamos a hacer con una alumna de una egresada, pero ya no regresó. Finalmente se lo propuse, creo que fue Khalid, y y pues ya al final no pudo él venir, ¿no? Para aterrizarlo, pero bueno, ahí están los datos. Si todavía se anima, ahí está la tesis ya hecha. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde lo veo para la tesis, profe? Mande. ¿En dónde lo veo para la tesis? Como dicen Profe. por ahí, de Apomo no. Profe, yo, Ajá. en una ocasión navegando ahí por internet, me topé con un artículo que Ajá. decía que hicieron esta experimentación allá en Rusia. Decían Sí. que hicieron una incidencia de diferentes longitudes después de radiación solar sobre la semilla de la lechuga, y esta, como efecto, tenía una reducción en el tiempo en el que se desarrollaba vegetalmente, donde Sí. se acortaban los ciclos. ¿Sí es cierto eso o han experimentado con ello? El trabajo de iluminación, yo lo empecé desde que sembramos.
Y la siembra fue exactamente igual entre el tratamiento con luz y el tratamiento sin luz. Pero acuérdate, por ejemplo, en Rusia tiene otra latitud. ¿Sí? Allá la radiación el fotoperiodo que tienen, dependiendo de la época del año, es mucho más corto que el de nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde posiblemente el efecto de la luz sí sea, de la luz artificial, ¿no? Sobre todo, sí ayude a cortar esto. Recuerden, la lechuga para la emergencia sí necesita que haya luz. Sí tiene que tener digamos, hay necesita pues luz, o sea, si tú la pones en oscuridad completa, no sale, no emerge, no germina. ¿Sí? Entonces es conveniente que sí haya paso de luz para este cultivo. Entonces habría que seguir investigando, pues. De hecho, esta línea de investigación yo la inicié hace algunos años, pero no hemos podido todavía tener datos contundentes, pues que digan si la luz LED nos pudiera cortar. Aquí la ventaja o la idea pues de este trabajo es, con el uso de luz LED tú esperarías a cortar el ciclo, ¿sí? Porque le estás dando, además de la luz del día, otro ratito en la noche, entonces la planta sigue fotosintetizando, entonces se esperaría que terminara su ciclo en menos tiempo, ¿no? Hasta ahorita todavía no lo logramos. El doctor Felipe hizo un trabajo con jitomate, con un chavo de maestría, ya se graduó. Bueno, ahí también yo estoy colaborando. Y en el jitomate tampoco se acortó, digamos, el ciclo. Pero lo que sí notamos es que, por ejemplo, la plantita de jitomate llega a tener un poquito menos alargamiento, ¿sí? Por el efecto de la luz. Entonces se hacen las plantitas un poco más compactas. Y ya ven que él trabaja lo de altas densidades en jitomate, entonces es un beneficio porque así su densidad se favorece, ¿no? Porque todas las plantas llegan a tener una radiación suficiente para desarrollar los frutos. Entonces es un tema muy interesante pues nosotros aquí en México, donde hay un poquito más de trabajo es en lechuga, pero no creen que hay mucha información. Entonces hay que seguir buscándole. Ahorita, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo con una chica de maestría, donde vamos a probar ya no nada más luz blanca, sino otros colores, o sea, u otros longitudes de onda. Por ejemplo, con azul, con rojo, que digamos que son las que la planta mejor aprovecha, o combinaciones de ambas, ¿sí? Aplicarlas durante el día o durante la noche. O sea, hay un montón de tratamientos que se pueden generar, ¿no? En un experimento, este muchacho de maestría, por ejemplo, él nada más utilizó luz blanca, ¿sí? Entonces, falta trabajar todavía todas las demás, incluso luz verde, luz de otros colores, la luz magenta, ¿sí? Que es la que comercializan ahora, digamos, ya para producción de algunos cultivos, ya venden luz LED, que da una tonalidad como violeta, ¿no? Magenta. Esas también habría que ir viendo y habría que ir viendo también cuál es la intensidad que puede dar respuesta. A lo mejor con la intensidad que generan estas lámparas que decía por ahí 380 pies bujía, ¿no? A lo mejor no son suficientes, a lo mejor haya que darle mayor intensidad, pero son cosas que no hemos hecho. Entonces, ahí hay para seguir trabajando, ¿no? Si alguien está interesado, pues además de Khalid, pues, porque él se acercó conmigo, quien tenga interés, pues podríamos programar algo, ¿no? Y por ejemplo en lechuga, que pues en 2 meses está la tesis, ¿no? Sí, un mes en almácigo y otro mes en invernadero. Y bueno, ponle otro mes en lo que, porque hay que llevar algunas cosas para laboratorio. Ahí por ejemplo, hay que analizar pigmentos, hay que analizar, sí, la radiación, tomar más datos, pues, que enriquezcan el trabajo y que nos permitan decir si funciona o no funciona, ¿no? Para nuestro país el uso de luz LED. Y esto se puede hacer en otros cultivos, o sea, no nada más en lechuga, también pues ya están estos ensayos en jitomate, podemos hacerlo en pimiento, podemos hacerlo
en otros cultivos, incluso por ahí alguien decía en las ornamentales. Las ornamentales que también muchas son sensibles al fotoperiodo, ¿no? Entonces en esas se justifica plenamente la investigación de este tipo. Y en sistemitas así sencillos, que las tinas esas las compramos ahí en el mercado, ¿no? Donde venden contenedores de plástico. Entonces, una tinita de estas vale 60 pesos, por ejemplo. Entonces son experimentos que no son tan costosos. Las lámparas ahorita valen como 60, 70 pesos también. Ahí utilizamos 8 lámparas. Entonces no implica una inversión muy fuerte, ¿sí? Pero sí hay que estar al pendiente todos los días, ¿no? Están checando pH, conductividad, radiación, etcétera, ¿no? Algunos parámetros de ese tipo. Y ya parámetros de laboratorio, pues pueden ser pigmentación, por ejemplo, en esta que tiene la tonalidad morada, pues hay que analizar clorofilas, clorofila A, clorofila B, antocianinas. Y ya si nos metemos, por ejemplo, a usar diferentes cantidades de nutrición o diferentes proporciones, ahí también se justifica, bueno, qué tanto la planta absorbió. Entonces te va a generar un peso seco, pero no sabes cuál es el elemento que está absorbiendo, en qué cantidad. Entonces habría que meterse también a hacer análisis de nutrimental. Y eso, pues, eso sí ya es caro. Eso sí ya nos aumenta el costo del experimento, ¿no? Pero bueno, es una línea que está muy interesante, que a mí en lo particular me atrae mucho y pues ahí ya vamos a ir sacando trabajitos. Yo espero que esto pues nos dé pauta pues para alguna publicación ya, además de la de Lázaro, que esa ya va a salir, ¿no? Ya en poco tiempo. Bueno, nos quedan como 10 minutos. Entonces, vamos a iniciar con otro cultivo, ¿sí? Y bueno, ya tienen ustedes mis datos. Si alguien se interesa, pues ahí podemos planear algo, ¿sí? Ustedes van ahorita ya en sexto, ¿no? Entonces ya tienen que ir viendo lo de su tesis. Profe, Sí, Armando. de lo que le mencionaba, es que lo que se me hizo curioso de ese experimento es que los tratamientos de luz se hacían pero a la semilla y Sí, eran creo que con luz roja y azul. ok. Sí. O sea, hay muchas cosas pues que no hemos evaluado. Sí, te digo que la germinación de la lechuga, para que germine, sí debe de tener recepción de luz, pues, o debe de haber luz. Si tú la pones en la oscuridad, no va a germinar. Entonces, ¿eso qué te motiva para investigar? ¿Qué sucede si le pongo luz blanca? Bueno, con luz blanca ya sé que germina porque es la luz que nos da el día, ¿no? Pero si le pongo otros colores, ahora con la luz LED que ya la podemos seleccionar, digamos, por colores, entonces, ¿qué sucede si le pongo más roja que azul? ¿Qué sucede si nada más le pongo roja? ¿Qué sucede si... Y simplemente es un trabajo, por ejemplo, para licenciaturas es un trabajo que se puede justificar, ¿sí? Con el uso de luz LED bajo cámaras cerradas, ¿cómo lograr que germine la lechuga? ¿Y cuál sería la longitud de onda que mejor se acomode para este cultivo? Porque piensen que ahorita el futuro gran parte del futuro de la alimentación o de la agricultura, tenemos que ir pensando en regresar a huertos familiares, a espacios cerrados, a huertos pequeñitos, ¿no? A azoteas verdes, o sea, cuestiones que sean prácticas, pero que nos provean como humanos de mayores alimentos y sanos, ¿no? Sobre todo. Entonces ahí esa parte es donde se justifica. Y esto lo podemos hacer, les digo, para cualquier especie, ¿no? Entonces es un área que está interesante y que se ha abordado poco en nuestro país. O sea, sí hay mucha investigación ya, pero no aquí en México. Las condiciones de Europa, las condiciones de Estados Unidos son muy distintas a las nuestras, ¿no? En cuanto a intensidad de radiación o en fotoperiodo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
para aprovechar un poquito el tiempo, entonces voy a empezar a proyectar. Vamos a ver ahora tomate de cáscara. ¿Sí? Este cultivo, pues es un cultivo que no es tan cosmopolita, ¿no? como los otros que hemos visto anteriormente. Entonces, bueno, me dicen ahorita si ya ven. Sí, ahí está. Ok, ya nada más lo hago grande. Bueno, el tomate de cáscara en nuestro país, pues es un cultivo muy importante. Es una especie nativa de Centroamérica, de Mesoamérica. Sin embargo, aquí en México se fue domesticando, ¿no? Inicialmente era un cultivo de recolección. Por ahí se daban los tomatillos en las milpas. No sé si les tocó todavía de cuando estaban más jóvenes. Pero en mi caso, pues sí, íbamos a colectar ahí en las parcelas de maíz, en las milpas, en las orillas se daba como maleza y colectábamos el tomatillo y en la actualidad todavía se sigue dando. Y ahí en mi pueblo, yo soy de Pénjamo, Guanajuato, pasan niños a vender tomatillo que fueron a colectar así a las milpas, ¿no? Y pues, la salsa que produce esta cuando la hace uno en el molcajete, pues está muy rica. Está más rica que cuando compramos en el mercado del tomate, ¿no? Bueno, Physalis ixocarpa es la especie que más se cultiva, pero bueno, existen muchas. Hay más de 32 especies aquí en nuestro país, ¿sí? Y bueno, Physalis ixocarpa, también algunos le conocen como Physalis philadelphica, es la especie, digamos, que se ha domesticado más. Bueno, ¿cuál es la importancia? Ya les comentaba que muchos platillos que usamos aquí nosotros como dieta en México, pues se basan en este fruto, ¿no? En esta hortaliza. Y bueno, tiene varios años que ocupa el quinto lugar entre los cultivos olerícolas producidos en nuestro país. En primer lugar está el chile, después está el jitomate. Bueno, los que están arriba son chile, jitomate, cebolla y ¿cuál es el otro? No me acuerdo. Bueno, ¿No es la papa? la papa, sí, exactamente la papa. Entonces son esos cuatro y luego sigue el tomate. En cuanto a superficie cultivada, ¿no? Y bueno, en cuanto a productividad también, en cuanto a niveles de producción, ¿no? También anda en los primeros. Ya les decía que aquí fue domesticada y bueno, se adapta prácticamente a todos los ambientes. Se han encontrado plantaciones o cultivos o simplemente la planta desde los 10 metros sobre el nivel del mar hasta 2600. Entonces, prácticamente en todo el país, prácticamente en todos los climas. Y bueno, ya les señalaba, ¿no? Que muchos platillos para muchos platillos se utiliza el tomate y para las salsas, pues es un ingrediente especial, ¿no? La superficie cultivada. Sí, aquí viene en los últimos años, estos son datos del CIAP, de 46,000, por ahí unos años llegó incluso a los 50,000 hectáreas, y en ese año ocupó el cuarto lugar, me parece que le ganó al jitomate. Pero en los últimos años como que ha disminuido, pero digamos la media anda en 42,000 hectáreas, ¿no? Y más o menos el quinto lugar. En el último año, pues por las condiciones que hubo, pues bajó un poquito. En general casi todos los cultivos bajaron, ¿no? Entonces, pero bueno, anduvo todavía en las 40,000 hectáreas cultivadas. En cuanto a estados, Sinaloa ha ocupado también en los últimos años pues la mayor cantidad de superficie. Entonces es un cultivo que para ellos también
ha tenido mucha importancia. Vean, hasta 7,000, casi cerca de 7,000 hectáreas han sembrado, ¿no? Entre 6 y 7,000 en los 2 últimos años. Después está Jalisco. En Jalisco también hay algunas variedades que son o unos tipos, ¿no? Porque son tipos, son razas. En Jalisco, alrededor de 4,500 en promedio, ¿no? Zacatecas y Puebla, más o menos casi en 4,000. Ya después Estado de México, Nayarit, que andan más o menos en la misma superficie, alrededor de 2,200. Guanajuato, en promedio también como en 2,000, y Michoacán como 1,900, ¿no? Entonces, entre estos estados, que son 8, más o menos tienen el 70% de la producción de todo el país. Bueno, ¿cómo anda en cuanto a contenido en proteínico, digamos? Otra vez agua. Ya decíamos que la lechuga andaba hasta el 95%, pues el tomate también nos queda muy atrás, 93%. Un poco de cenizas, proteínas, 0,75, ¿sí? Fibra, 1,3, estos son porcentajes, ¿no? Carbohidratos totales, entonces llegan a tener también entonces algunos son dulces, ¿no? Y en cuanto a vitaminas, pues sí se tiene algo de riboflavina, niacina, ácido ascórbico, y en minerales calcio, fósforo y hierro. Entonces, pues además de que es un cultivo, pues, que aunque fuera de recolección, pues nos está proveyendo de algunas cuestiones para la salud, ¿no? Que son buenas para nuestro organismo. Bueno, creo que ya estamos en tiempo. Yo creo aquí le dejamos hoy. Entonces continuamos el martes próximo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Todo bien, profe? Muy bien. Bueno, entonces, pues aquí le dejamos hoy. Estuve ya más o menos checando cuáles serían los cultivos en los que ustedes harían la presentación, y uno de ellos iba a ser la papa y el otro va a ser la zanahoria. Entonces, si quieren, para la siguiente semana, ya puede ser el jueves, digamos, dedicamos un ratito para organizarnos, para ver a qué grupo le toca cada cultivo, ¿no? Y cuáles van a ser los temas que se van a distribuir entre los equipos. Pero más o menos con esto, ya para el martes posiblemente acabemos, entre el martes y jueves acabamos el tomate, y ya les diría cuáles son los temas o de dónde, cuál es la información, pues, que habría que presentar para estos cultivos, ¿no? La papa, normalmente no se las proyectamos o no se las hemos dado. Este curso lo daba el doc Efraín, pues, que en paz descanse, y él no tenía considerado papa, pero yo creo que sí es importante que lo manejemos, pues, porque finalmente es uno de los principales cultivos que se produce, ¿no? Aunque no se produce bajo condiciones controladas, pero bueno, a campo abierto, pues sí tiene bastante superficie, es muy importante en nuestro país. Y bueno, la otra ventaja o la otra cosa es a ver si encuentran un poquito más información sobre todo esto del sistema de aeroponía, ¿no? Para los que les toque ese cultivo. Y en el caso de la zanahoria, pues también creo que es el octavo, algo así, en cuanto a producción en nuestro país. Entonces, pues también vamos a tratar de verlo. Conmigo además vamos a ver más bien brócoli. Brócoli es el que es importante, es como el sexto.
quizás un poco de coliflor, pero bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Entre col y coliflor la producción es muy parecida. Vamos a ver cebolla y un poco de ajo. ¿Y cuál es el otro? No me acuerdo cuál es el otro que anda por ahí. Sí, pero bueno, para ir ya previendo pues esto y que no al fin de semestre no se nos acumule mucho el trabajo, ¿no? Para irle avanzando. ¿Alguna otra pregunta o duda? Pues si no es así, entonces nos veríamos el martes, bueno, con los que llevan acolchados el lunes, o nos escuchamos al menos, ¿no? ¿Tenías algo, Sergio? Ah, no, es que está medio raro esto. Ok, bueno, pues entonces así quedamos, jóvenes, cuídense y nos estamos viendo por aquí. Bueno, profe. Gracias, profe. Hasta Nos vemos, luego, profe. profe. Sí, hasta luego.